Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta catequesis de la Escuela Diocesana de Oración, donde profundizaremos un año más en la espesura de la oración. Nos adentraremos en lo que es aprender a orar orando. Gracias a todos los que nos seguís sábado tras sábado y también los que lo veis posteriormente los domingos o a través de las diferentes redes sociales de Canal Diocesano y de la Delegación de Espiritualidad. Comenzamos esta catequesis número 87. Siguiendo en el aprendizaje de la oración de los grandes maestros, hoy nos vamos a fijar en Santa Teresa de Jesús Jornet. Nacida en el seno de una familia de agricultores, Teresa de Jesús Jornet estudió magisterio y ejerció como maestra en un pueblecito de Barcelona. En el año 1868 ingresó en el monasterio de clarisas de un pueblo de Burgos, pero la situación política de esos momentos la impidió profesar. Posteriormente se hizo terciaria carmelita. En el año 1872 viajó a Barbastro, Huesca, una de las ciudades con más santos y más mártires que ha dado la Iglesia española, donde coincidió con el sacerdote Saturnino López, quien la propuso la fundación de un instituto femenino dedicado al cuidado de los ancianos. El 17 de enero del año siguiente quedó fundada la Congregación de las Hermanas de los Ancianos Desamparados en Barbastro, y Teresa de Jesús Jornet fue nombrada su superiora provisional. Santa Teresa de Jesús Jornet extendió su obra por España y América, y a su muerte dejó en funcionamiento más de 100 residencias. Fue beatificada por el Papa Pablo XII en el 27 de abril de 1958 y canonizada por Pablo VI en 1974. Pues escuchemos atentamente la catequesis de esta semana de Don Francisco. En nuestro estilo y en nuestra manera de las catequesis de nuestra Escuela Diocesana de Oración, siempre hemos tenido como muy claro aprender a orar orando. Es podríamos decir, una escuela práctica de oración. Hay que tirarse al agua de la oración, hay que bucear en las profundidades del corazón del Señor para llegar a profundizar en lo que es la oración cristiana. 2 años hemos dedicado precisamente a explicar de una u otra manera lo que significa la oración cristiana, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, que ha sido lo más definitivo que se ha dicho, la 4ª parte del catecismo. Y ahora estamos con los grandes maestros de oración. Y hemos seguido, porque estamos también en nuestra archidiócesis de Toledo este año dedicado a la vida consagrada, presentando los fundadores o fundadoras o los grandes santos o maestros de oración. Y hoy nos toca a Santa Teresa de Jesús Jornet, tan vinculada a nuestra archidiócesis de Toledo con las hermanitas de los ancianos desamparados aquí en Toledo de Santa Casilda y también en Quintanar de la Orden, que tenemos también una residencia de hermanitas. Y en más sitios, yo las he conocido desde siempre, les he dado muchísimas tandas de ejercicios por toda España, incluso estuve en América, estuve en Buenos Aires y le di muchos ejercicios espirituales a distintas comunidades de Argentina. En el 2006 recuerdo que fue una experiencia para mí gozosa, como las hermanitas en los barrios humildes también daban ese testimonio de unas mujeres entregadas, consagradas a Dios en cuerpo y alma, con una total dedicación a los ancianitos, como le dicen ellas, ¿no? Por tanto, vamos a presentar una figura colosal. A mí me marcó mucho también, yo he estado muy cercano siempre a ellas y lo sigo estando. Me encanta toda la profunda espiritualidad que tienen estas mujeres de austeridad con ellas, porque luego con sus ancianos son espléndidas y sus casas no falta absolutamente ni un detalle para que los ancianos estén en su casa.
en su hogar. Por eso son en ese sentido magníficas. Son mujeres que tienen una profunda relación con el Señor, su oración, pero que eso le brota de la fundadora, también del fundador del Padre Saturnino, que también está en un proceso de canonización, aunque la madre fue canonizada por Pablo VI. Recuerdo que hay un libro sobre ella que os aconsejo que lo leáis, del padre Javierre, una biografía sobre ella, donde habla de esa caravana que fueron a la canonización a Roma, ¿no? Y comienza hablando de algo precioso, ¿no? Dice que los cientos de ancianitos que llegaron a Roma en aquella canonización, en unos días muy fríos de toda Europa, muy fríos también en Roma, ¿no? Aquella caravana de ancianitos en aquellos días fríos para canonizar el Papa a Santa Teresa de Jesús Jornet, que además de ser una santa de primerísima categoría, una mujer que ha vivido el planteamiento de la caridad de una manera preciosa, y una mujer que además de ese profundo amor que tenía a los ancianos, era una mujer también que tenía familia de santos, porque fue también, ella era familiar el padre Palau, carmelita santo también. También era familiar suyo, ¿no? Tenía una gran estrecha relación, que luego estuvo en Ibiza y que fundó las Carmelitas también. Por lo tanto, era una mujer que tenía una gran relación con muchos santos de aquella época, ¿no? Y también en ese libro de Javierre, que es una biografía que se lee muy bien sobre esta mujer, hay una frase que comienza, que dice algo así como que deberíamos todos dejar este mundo un poco mejor que lo encontramos. Deberíamos dejar este mundo un poco mejor que lo encontramos. ¿En qué sentido? En que deberíamos, por todos los medios siempre, en nuestra propia vida, deberíamos de vivir siempre la realidad tan hermosa como lo que significa para nuestra existencia, pues vivir esta realidad, ¿no? Es decir, deberíamos de crear y de hacer que nuestro mundo se transforme según el corazón de Dios, para que nuestro mundo, verdaderamente este mundo que vivimos, lo dejemos un poquito mejor que lo encontramos. Por eso yo hablaría como de las 3 claves de la oración de Santa Teresa de Jesús Jornet, las 3 claves. Luego una hermana de la comunidad de aquí de Santa Casilda nos va a hablar de ese testimonio, cómo era la hermanita, cómo es su espiritualidad, cómo lo que diríamos que es el objetivo de esta escuela diocesana de oración, ¿no? Que es aprender a orar orando. Yo creo que esta sería como la manera más hermosa de vivir un poco este planteamiento de lo que es nuestra vida, profundamente nuestra vida de oración. Lo primero que diría es que ella se enamora, Teresa de Jesús Jornet, desde su experiencia de buscar la voluntad de Dios y de conocer otras experiencias espirituales y de vida religiosa. Al final pues acaba siendo fundadora, probablemente nunca lo pensó ser, como Francisco de Asís, que es quizás un modelo de esto. El Señor le dio hermanos. Francisco de Asís se dispone a vivir y luego Dios le da hermanos, y por eso se funda la orden franciscana, empiezan los primeros seguidores con él, de ese camino de seguimiento de Jesús, pobre, casto y obediente. Por eso la primera clave sería que Teresa de Jesús Jornet lo primero que descubre es en su vida un profundo amor a Jesucristo. Profundo amor a Jesucristo. O sea, se enamora de Cristo. Para ella Jesucristo es una persona viva. Es lo que podíamos decir que se dice cuando hay esa conversión. Se pasa de tener a Jesucristo como un personaje a tenerlo como una persona viva, que es un poco lo que cambia nuestra vida. Decía Benedicto XVI que se comienza a ser cristiano no con una
planteamiento moral ni ético sino con un planteamiento de un encuentro, un acontecimiento, un encuentro personal con Cristo de corazón a corazón que te cambia la vida. Por tanto, la primera clave que yo veo y que a mí me fascina de esta mujer es esa profunda seducción por Jesucristo, ese enamoramiento de Jesucristo que le lleva en esos momentos de ese amor y de ese enamoramiento, le lleva a algo que me parece que es precioso para nuestra vida, ¿no? Y es fundamentalmente el descubrir ese Jesucristo vivo que le cambia su vida, le cambia su paisaje, le cambia su corazón, le cambia todos sus proyectos humanos para vivir en los proyectos de su corazón, que subsisten de edad en edad. Para mí está la primera clave de todo lo que he leído sobre Santa Teresa de Jesús Jornet, que la conocen mejor sus hijas, por supuesto, y todos los que nos sentimos también cercanos a este precioso carisma, ¿no? Que yo digo que es el carisma mariano en la Iglesia, el carisma de la mujer, el carisma de la santidad, el carisma de María en Caná. La Virgen en Caná, como madre, como mujer, es la única que pone el dedo en la llaga de lo que falta en la boda de la vida. No tienen vino. Teresa de Jesús Jornet, en la vida, en las bodas de Caná de la vida, también contempla con Jesús y ve lo que falta en aquellos momentos en nuestra tierra, en nuestro mundo, que es la atención sobre todo a los ancianos, a los mayores, que estaban desprotegidos, abandonados, que nadie los cuidaba. Fijaros si eso es ahora actualísimo, lo hemos descubierto ahora con motivo de la pandemia, con motivo, si lo habíamos descubierto hace ya muchísimo más tiempo, pero la necesidad de la atención de nuestros mayores. Decía el Papa Francisco que una sociedad que no cuida la vida desde el inicio hasta el final a los mayores es una sociedad enferma, es una sociedad sin futuro. Es una sociedad sin corazón, es una sociedad sin vida, ¿no? Entonces, Santa Teresa de Jesús Jornet al principio descubre un Cristo vivo, un Cristo que le enamora con corazón de mujer. Él siente es atractivo, con un planteamiento desde el principio en su oración muy esponsal, de totalidad. Le doy a Jesucristo mi vida, mi corazón. Eso es la oración de Teresa de Jesús Jornet, ¿no? Él se enamora de un Jesús vivo, un Jesús presente en la Eucaristía, un Jesús que luego transmite en sus oraciones, en todo lo que ella vive, en todo lo que ella es capaz de plasmar en su vida y que se va haciendo realidad con un planteamiento de un Jesús, podríamos decir, muy crucificado, porque es un Jesús que le lleva a una oración que le hace con una vida muy de austeridad. Los que conocemos la vida de las hermanitas, de los ancianos desamparados, porque hemos vivido con ella. Yo he dado ejercicio, voy a repetir, en muchísimos lugares del mundo a ellas, ¿no? Y las conozco y las he tratado, como las trató muchísimo el cardenal Francisco, don Francisco, cercano a ellas, ¿no? Y tanta gente que nos hemos beneficiado de la vida de estas mujeres, pero que beben del fruto de la contemplación de esta mujer. Claro, una oración sencilla, una oración a Cristo crucificado, una oración profundamente eucarística, una oración también de mucho amor a la Virgen. Ella pone a la Virgen de los desamparados, le pone como titular de la congregación, desamparados porque él habla de los ancianos desamparados, le habla de las personas mayores que vivían en todas las intemperies, que vivían en todas las periferias de nuestro mundo, periferias existenciales, periferias geográficas, periferias del corazón, ¿no? Por tanto, yo creo que esa sería como la primera clave que a mí me parece que Teresa de Jesús Jornet, que celebra la Iglesia el 26 de agosto y que es una fiesta entrañable, la primera clave de su oración es esta. Si ustedes leen los escritos suyos, leen todo lo que se ha escrito, estas biografías, algunas que se han ido actualizando cada vez más, fruto también de su relación personal con Jesucristo, podíamos, así como para terminar este primer apartado, una oración, por supuesto, en la clave de la Trinidad, pero muy cristocéntrica, muy de Cristo crucificado y sufriente, muy de Jesucristo
abandonado en los más necesitados, un Jesucristo que le lleva a tener una relación con Él esponsal, de un Jesús que mi amado es para mí y yo soy para mi amado, como diría también otra gran Teresa de Jesús de Ávila. Pues en el fondo todo es esta experiencia que le lleva a ella a dar al Señor lo que nadie le da más que a una persona que vive enamorado y que quiere compartir con ella toda la vida, que es precisamente, quiere compartir con Jesús su vida, que es una consagración, una vida de entrega, donde ella va a ser pionera con unas cuantas más de iniciar en la Iglesia un nuevo camino de santidad y que lo vive en esta vivencia. Cuando leo sus escritos me hacía mucha gracia porque por eso yo pienso que el libro de Javierre, este libro que habla tanto del frío que pasaron camino de Roma, los ancianitos de tantos lugares para poder celebrar la canonización de la Madre Teresa de Jesús Jornet y Vars, es curioso porque habla Javierre de que el frío que pasaron. Claro, yo leyendo alguno de sus escritos digo, es que esa era una experiencia que tenía mucho ella de frío, de resfriado, de pasar en cierta manera, mucha austeridad, de pasar mucho frío, quizás también una experiencia de los mayores, de los ancianos, ¿no?, que siempre tienen frío, ¿no? Por eso dice ella, hermanas, que no estén ustedes muy constipadas, muy resfriadas, ¿no? O sea, como en sentido de que ella tiene como esa experiencia, incluso lo aplica a su vida de oración, ¿no? Que no nos resfriemos en nuestra relación con Cristo, que no nos enfriemos en nuestra relación con el Señor, ¿eh? Y habla de ese estar como resfriadas, ¿no? Y se enamora del pesebre y también del frío de la noche de Belén. También se enamora de todo lo que ve en los misterios de Jesús, ¿no? Por tanto, primera clave, y ya terminamos este primer apartado, ¿no? Es una mujer enamorada de un Jesucristo crucificado, mi esposo crucificado, una oración que le lleva a pasar horas y horas, no buscando tanto los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, y una oración que está tejida de estarse amando al amado, de pasar ratos largos con Él. Teresa de Calcuta tiene también esa frase, para orar bien hay que orar mucho. Para orar bien hay que orar mucho. Cuando no dedicamos tiempo a Dios, Dios ha muerto en nuestro corazón. Cuando dedicamos tiempo al Señor, el Señor se va apoderando de nuestra vida y de nuestro corazón. Segundo, claro, podríamos decir que ella tiene una oración apostólica, una oración evangelizadora, una oración que no podía ser de otra manera. Cuando yo llamo a Dios Padre o hago a Jesucristo mi esposo, Él me pregunta por mis hermanos. Y entonces aquí está la oración de Teresa de Jesús Jornet en Caná. Ella, con María, dice al mundo, no tienen vino, que para mí es la vocación también de la mujer en la Iglesia, la oración de la mujer en la Iglesia, que es oración de santidad, oración de acogida, carisma mariano, que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que está ante el carisma mariano, el sí de María, que el sí de Pedro, que el carisma petrino. Por lo tanto, el primer sí que encuentra el Señor en la humanidad definitivo es el sí de María. Y todas las mujeres sobre todo, que en la Iglesia se sitúan con Jesús en las bodas de Caná y con María, todas dicen lo mismo. No tienen vino los mayores, es decir, no tienen vino los ancianos. Y Teresa de Calcuta dirá, no tienen vino los pobres más pobres de los pobres. Y Juana Jugán, la francesa, dirá, no tienen vino las hermanitas de los pobres, los que viven en aquellos momentos de la Francia también deshabitada, como vivimos ahora nosotros también en tantos pueblos, los pueblos y tanta gente y tanto anciano que agoniza de soledad y de tristeza. No tienen vino. Y no tienen vino, dicen tantas y tantas mujeres.
a lo largo de la historia de la Iglesia que se han identificado con los sufrientes de aquel momento. Eso es lo que dice Teresa de Jesús Jornet. Se podía haber quedado en la boda de la vida diciendo, bueno, ¿para qué me voy a complicar la vida? Que lo hagan otros. Pero eso no es propio de la mujer en la Iglesia, que es la santidad. ¿Y qué es lo que esta mujer vive? Nunca maldijo la oscuridad, sino que lo que hizo fue encender cerillas o velas o antorchas de esperanza, que es un poco lo que es nuestra vida, ¿no? Encendamos siempre nuestra vida, siempre con la oración, luces de esperanza. Porque eso ha sido lo que ha pasado a lo largo de la historia en la Iglesia. Y es verdad que para que haya en la Iglesia hombres que se dedican a este servicio tan profundo, que los ha habido, como Juan de Dios o Camilo de Lelis, pero ha habido cientos de mujeres. Yo estoy pensando en las fundadoras que han puesto el dedo en la llaga en las bodas de Caná y con la Virgen han dicho, Señor, no tenemos vino, nos falta el vino de la esperanza, el vino de la alegría, el vino de los pobres, el vino del servicio a los demás, el vino de estar con los que sufren, con los que agonizan, el vino de los momentos más importantes de la vida, que es la ancianidad. Nosotros hablamos muchas veces de los jóvenes, y claro que hay que hacer la opción por los jóvenes, por los niños y por las familias, pero los ancianos también, porque los ancianos se juegan lo más importante de la vida, que es el atardecer de la vida cuando se van a presentar delante de Dios. Y como dice Calderón de la Barca, el poeta, al final de la vida, el que se salve sabe y el que no sabe nada. Y en esos momentos del atardecer de la vida, el ancianito que se encuentra con una hermanita o que Teresa de Jesús de Jornet y Vars veía que era tan importante esos momentos, un aliento, una esperanza. Ellas acogen a todo el mundo en sus casas y no le piden a nadie el carnet de identidad de ser católico o de ser cristiano practicante. Yo he vivido en sus casas, a veces con ancianitos o personas mayores, pues que a lo mejor dejaban mucho que desear en muchas conductas. Sin embargo, ya los han acogido y les querían y les han dado la vida y les han soportado y querido hasta el final. Y han muerto en la paz de Cristo. Y han muerto sobre todo reconciliados con el Señor y con su Iglesia. Por eso la segunda clave es la oración de Teresa de Jesús Jornet, es María en Caná. No tenemos vino. Ella diría, no tiene y no tenemos vino. No tenemos vino los mayores. No tenemos vino los ancianos, el vino de lo que significa en nuestra vida, ese gozo y esa esperanza y esa alegría, ¿no? Estamos solos. ¿Quién más solo que a veces un anciano? ¿Quién más solo que a veces ya no le visitan ni los hijos? ¿Quién más solo a veces que un anciano que parece que estorba en todos los sitios? ¿Quién más pobre que un mayor que a veces lo dejamos como abandonado, ¿no? como en una especie de sótano, en el sótano de los trastos viejos? Pues qué hermoso es descubrir que tenemos esperanza y qué importante en estos tiempos en que también nos jugamos tanto al atardecer de la vida, ¿no? Con tantas leyes injustas que hay contra la ancianidad y contra los mayores y contra la vida, ¿no? Qué importante es que tengamos todos la esperanza de que las hermanitas, por eso hay que pedirle que tengan muchas vocaciones, ojalá haya muchas que se sigan dedicando al atardecer de la vida, al final de la vida, como María en Caná, a seguir diciendo, nuestra sociedad y nuestro mundo le falta el vino nuevo de la esperanza. Cuando uno entra en sus casas, en las casas de las hermanitas, ¿no? Descubre algo que me parece que es algo bellísimo, ¿no? Y es hasta en el trato, hasta en el ambiente que hay de familia, en todo lo que hay, ¿no? Hasta en la limpieza que tienen, hasta en el cuidado detallado de cada detalle y cada gesto, ¿no? Cuanto en esta pandemia, cómo las he visto yo realmente entregar la vida y dar la vida, ¿no? Y no dejar ni un instante de estar ahí, al estar ahí haciendo constantemente entrega de su vida, ¿no?
han estado sosteniendo la esperanza en momentos dificilísimos y gravísimos para toda la sociedad y para los mayores especialmente. Y termino, tercero, antes de dar paso al testimonio de esta hermanita de los ancianos. A mí me impresiona mucho que podríamos decir que es una oración, diréis, bueno, como todas. No. Ella tiene, Teresa de Jesús de Jornet tiene su peculiaridad, su propio carisma. Es una oración, podríamos decir, austera, sacrificial. ¿Qué distingue a las hermanitas de los ancianos desamparados? Pues que es una congregación con muchísima vida de sacrificio. No significa que las demás no lo hagan, por supuesto que también. En la Iglesia no hay competitividad de congregaciones y de carismas, cada una vive un aspecto del Evangelio y todos juntos intentan abarcar al que es inabarcable, que es Jesucristo, porque siempre nos quedaremos cortos en comparación con lo que vive Jesús. Pero yo sí que puedo decir que esto de mi propia experiencia, de haber leído mucho a la madre fundadora, a Santa Teresa de Jesús Jornet, de haberla vivido, de haberla leído, de haberme, de estar muchísimo tiempo con ella, he convivido muchas veces con ella y he visto y he rezado temprano, muy temprano, cuando se levantan muy temprano y cuando están realmente, y la vida austera que llevan ellas, porque luego a los demás y a los ancianos los tratan a cuerpo de reyes. No les falta nada. Incluso unas comidas abundantes, como cuando en ningún sitio había hasta como yo me sorprendía mucho los entremeses que ponían siempre en las comidas, ¿no? Abundantes, ¿no? Siempre te ponían como detalles para... O sea, era como... Y luego me decía una hermanita, y luego celebramos mucho todos los cumpleaños, todas las fiestas de los ancianos, porque las residencias se tienen que convertir en lugares de fiesta y de perdón, como tiene que ser la Iglesia. Un lugar de fiesta y de perdón, de fiesta para celebrar. Celebramos la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado todos los días. Celebramos. Y ahí se celebra todo, ¿no? Aunque sea con chocolate, con churro, porque un ancianito ha cumplido años o porque el otro ha tenido no sé qué. Celebramos la vida. Y también nos pedimos perdón, porque la vida de comunidad y de fraternidad, máxima penitencia, decía San Juan Bermans. Poco quizás exagerado, ¿no? Yo no sé si hay más penitencia en la vida de comunidad que en la vida sola, de una persona que está sola. Eso sí que es sacrificio y penitencia, la soledad. Eso sí que es penitencia y sacrificio. Porque bueno, cuando uno convive y estamos juntos y hay tantas horas de soledad al día y de la noche, ¿no? Esas noches interminables, ¿no? Donde cuando uno está acompañado y sabe que hay alguien, aunque es al lado, ¿no? Uno parece que se puede soportar cuando se vive y se convive con hermanos y hermanas, ¿no? Teresa de Jesús Jornet hace una oración que le lleva a ser muy austera, muy penitente, muy sacrificada con ella misma. Y eso lo transmite a sus hijas. Eso lo transmite. Una oración, podríamos decir que ella descubre el Cristo crucificado, que luego tiene todo, por supuesto, porque no se puede quedar en el Viernes Santo. Una espiritualidad que se queda en el Viernes Santo no solo es insoportable, sino que no es cristiana. Porque la espiritualidad cristiana tiene que llegar hasta el domingo de resurrección, hasta la vigilia de Pascua, para gritar a todos los vientos, resucitó de veras mi amor y mi esperanza, ¿no? Pero es verdad que ella vive una profunda vida de oración basada en un plantear lo que podíamos llamar, y termino, las dos maderas de pobreza y de austeridad de la Iglesia. ¿Cuáles son esas dos maderas? Que le hemos comentado muchas veces en nuestra escuela diocesana de oración, ¿no? Las dos maderas son la madera del pesebre, Navidad, pobreza, austeridad, sacrificio, que tiene un comentario, una carta ya preciosa, que es donde habla ya de los resfriados y esas cosas, y de los fríos que pasan. Y por otra parte, la madera de la cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. En esas dos maderas, la madera del pesebre y la madera de la cruz, está la profunda vida de oración de esta mujer. Leed sobre todo el libro de Javierre, porque lo vais a leer en 4 noches, se lee fenomenal,
la biografía de esta mujer, además parece como que, sobre todo si lo lees en invierno, te mete en ese ambiente de frío y de casi nieve que pasaron allí, y de lluvia y de frío que pasan cuando van llegando a Roma, a todos esos lugares, y viven allí esa experiencia de la canonización de esta mujer, ¿no? Yo estaba en Roma, pero cuando se beatificó al padre Palau, y también nos cayó torrencialmente el carmelita también, que creo que era el sobrino o el tío de la no me recuerdo ahora ese dato, pero yo recuerdo que el padre Palau también llovió torrencialmente y también fue un hombre con muchos problemas, muy controvertido, con muchas dificultades, un gran carmelita santo, el padre Palau, ¿no? Fundador también como ella, ¿no? De la misma familia, ¿no? Pues digo que es precioso porque descubrir esta realidad, ¿no? Descubrir esta experiencia profunda que tenía Teresa de Jesús de que es una santa actual. Los santos nunca son de ayer, pero tampoco se puede decir muy alegremente este santo es el santo del futuro. Mira, todos los santos son de ayer, de hoy y de siempre, porque conectan con el Evangelio, y el Evangelio es siempre novedad. Y esta mujer conecta profundamente con el corazón abierto de Jesús, conecta con la Virgen de los Desamparados, ella que le tenía esa devoción, porque era la que acoge a todos los que estaban desamparados, y en todas sus casas tienen allí en la capilla la Virgen de los Desamparados allí agachadita como la tienen en Valencia. Pues que ella nos ayude a descubrir, Teresa de Jesús Jornet, estas tres claves de su oración: profundamente enamorada de Cristo crucificado, de Cristo austero, de Cristo que se sacrifica. Segundo, lo hace en Caná con María, no tienen vino. Esa mujer contemplativa que descubre las necesidades de aquellos momentos, que son los mayores, los ancianos, y que da solución. Y por último, lo vive también desde esa austeridad y pobreza, y podríamos decir casi un planteamiento que marcó su vida, ¿no? Una oración profundamente austera que transmite en todo lo que ella vive en las reglas y las constituciones de las hermanitas de los ancianos desamparados. Si me viste rezando, no me creas si de unión yo te hablé, no me creas si me ves dar limosna, que todo eso se puede hacer sin fe. No me creas si el domingo voy a misa, no me creas si en mi pecho una cruz ves, cuando ves que mi vida es para todos. Entonces créeme, porque es muy fácil rezar, porque es muy fácil hablar, pero querer de verdad a veces hace llorar, porque es muy fácil rezar, porque es muy fácil hablar. No me creas si la libertad defiendo, no me creas si presumo de hacer bien, no me creas si pregono la justicia, que todo eso se puede hacer sin fe. No me creas si visito las chabolas, no me creas si al hablar me expreso bien, cuando veas que mi vida es para todos, entonces créeme, porque es muy fácil rezar, porque es muy fácil hablar, pero querer de verdad a veces hace llorar, porque es muy fácil rezar, porque es muy fácil
Pues en este momento en el que el cuidado de los ancianos es tan importante, como nos ha dicho don Francisco en su catequesis, vamos a escuchar el testimonio de una de las hermanas de los ancianos desamparados del convento, de la residencia que tienen aquí en Toledo, Sor Susana Cerdán, que es natural de Zaragoza. Nació el 18 de junio de 1974. Es hija de Julia y Simón, la hermana mayor de una hermana más pequeña, pero a la vez tiene un hermano mayor que ellas, que fue llamado ya a la casa del Padre, a ver el rostro amoroso de Dios. Tomó el hábito en el año 1992 y la profesión solemne la hizo en un domingo de la Divina Misericordia en el año de jubilar del año 2000. Pues escuchemos con atención este testimonio. Me llamo Sor Susana y soy hermanita de los ancianos desamparados. Nací en un pueblo de Zaragoza que se llama Caspe y allí tuve la oportunidad de conocer a las hermanitas por trabajar mi madre como cocinera en la residencia del pueblo. He sido martita aquí en Toledo, estudiando 3 años en el colegio Nuestra Señora de los Infantes. Durante el año jubilar del 2000 y coincidiendo con el Domingo de la Divina Misericordia, hice mi profesión perpetua. Ahora, después de haber estado 22 años en Italia, me encuentro aquí en Toledo nuevamente, realizando este ministerio de caridad como hermanita enfermera. ¿Y qué decir? Pues que Dios ha usado misericordia y ha estado grande en mi vida. Cierto, la vivencia profunda que tenía Santa Teresa Jornet de la Eucaristía cambió radicalmente su vida. Yo también puedo decir que la presencia silenciosa y discreta de Jesús en la Eucaristía ha ido cambiando mi vida, porque no soy yo la que me santifico, sino Él a través de su presencia eucarística, profunda, el que lo hace a través de este ministerio de caridad, cuidando a los ancianos para ayudarles a concluir la obra maestra de sus vidas y pasar de nuestras manos a las manos de Dios Padre. Dios ha estado grande en mi vida porque me ha capacitado, incluso profesionalmente, para poder llegar a través del cuerpo al santuario más profundo de la persona humana, el alma. Santa Teresa amaba decir a sus hijas: cuidar los cuerpos para salvar las almas. Y es por esto que todos los días, antes de iniciar mi trabajo, delante de Jesús Eucaristía le digo: Jesús, aquí tienes mi corazón, te lo dejo, pero a cambio tú ven conmigo para que puedas amar, consolar y curar a través de mí. Y finalmente, ¿qué decir? Que Dios ha usado misericordia en mi vida porque desde la Eucaristía me ha dado el don de redescubrir la presencia materna de María para poder vivir mi día a día con, en, por y para María. Totus tus ego sum et omnia mea tua sunt. Con este testimonio sencillo, breve, pero también profundo, agradecemos la vida de Teresa de Jesús Jornet, esta mujer que vivió solo para Jesucristo, solo para los ancianos, solo para transmitir el amor de Jesús. Dentro de unos días, cuando el próximo que tendremos, lo dedicaremos a otra gran santa que trabaja también con los mayores, la que le llaman la fundadora, la santa francesa, Juana de Jugán, que también tenemos como hermanitas de los pobres en nuestra archidiócesis de Toledo, concretamente en Talavera. A la de aquí, a la que hemos presentado hoy, se la conoce en todo el mundo como la española, ¿no? La mujer española, en el sentido de que es
las hermanitas de España, así se le llama, se conoce en muchos sitios, mientras que a las de los hermanitas de los pobres de Juana Jugán, que era francesa, se la conoce como las francesas. Pero las dos tienen una dimensión que nos viene muy bien contemplarlas juntas también, aunque cada una tiene su carisma y su forma de orar, como no puede ser así. Dios siempre hace únicas e irrepetibles a cada persona, ¿no? Pero contemplaremos próximamente la figura de Juana de Jugán. Hoy Teresa de Jesús Jornet, esta mujer, nos ha encandilado por su profunda vida de oración. Con el testimonio final, mirando a Jesucristo vivo en la Eucaristía, nos enseña y nos ayuda también a orar. Estamos aprendiendo a orar con Jesús, con María, nuestra Madre, pero también ayudados por estos grandes maestros de oración.